¿Y está? Hola jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Mil disculpas por el atraso, es una cosa involuntaria, a veces somos medio tarugos y no reconocemos eso, pero estamos aquí para dar la cara y empezar nuestro tema. ¿Podemos o tenemos alguna dificultad? Podemos iniciar, doctor. Ya. No esperamos a que se conecten, ya están conectados tus compañeros todos. Están ingresando poco a poco, doctor. No me gustaría por el atraso que se hayan hecho a un lado y después que perdamos la clase. Ustedes me dicen, o esperamos un poquito o qué hacemos. No hay problema, doctor. Puede empezar y si gusta. Bueno, jóvenes, vamos a hablar un tema un tanto desagradable, pero
necesario para el médico conocer, saber. Si no vas a trabajar sobre esto, por lo menos hay que conocer lo que es y saber que también el esófago, o como cualquier parte anatómica de nuestro cuerpo, puede tener enfermedad degenerativa. Y la enfermedad degenerativa pues se llama cáncer. Entonces no es una degeneración por los años o por el desgaste o por el exceso, sino que esto es una degeneración maligna. Entonces el esófago también es tributario de esta enfermedad, así como las cavidades o las vísceras que están antes o previo al ingreso al esófago, a la salida, a la continuación por atrás, por delante, etc. Arriba del esófago está la hipofaringe. Entonces la hipofaringe se divide en da origen al esófago, da origen a la tráquea, y arriba están las cuerdas vocales. Cada uno de estos segmentos anatómicos, igual como cualquier otro del cuerpo, puede tener una enfermedad maligna, llamado cáncer. Entonces, ¿qué es el cáncer? Hay que tener claro la definición. El cáncer, pues llámese cáncer de piel, cáncer de glándula pilosa, llámese cáncer de la punta del dedo. La definición es el mismo, solo que hay que traspolarlo al lugar anatómico donde ha dado origen. En este caso, el cáncer de esófago. El cáncer como tal es la definición etimológica en cualquier diccionario que van a encontrar. Es el crecimiento exagerado, incontrolado, desproporcionado del tejido celular. Este crecimiento es rápido, es violento, comparado con otros sitios celulares del cuerpo. Doctor, perdón que le corte, pero no se están cambiando las diapositivas. No, todavía no he cambiado, mamita, ninguna. Entonces, Está bien, doctor. lo que estamos tratando es de definir esta palabra, cáncer. A veces nos confundimos y decimos cáncer, pues es una enfermedad maligna. Sí, el cáncer nunca es benigno. El cáncer es maligno. Y la definición es el crecimiento celular desproporcionado, descontrolado, desorganizado. Eso es la definición del cáncer. Y si hablamos de esófago, es de las células del esófago o del sitio anatómico del esófago. Esa es la definición. Ya. Entonces, esa es la definición del cáncer. Para no confundirnos, podemos decir cáncer de estómago. Bueno, pero cáncer de esófago. La principal condición es que para ser cáncer de esófago debe tener origen en la estructura anatómica del esófago. Puede haber un cáncer que ha sido metastásico al esófago y crecer, pero la diferencia es que el cáncer de esófago primario va a surgir de la luz del esófago. El cáncer metastásico va a surgir de la parte posterior de la pared del esófago. Aunque debemos recordar, seguramente en las clases anteriores, cuando han llevado anatomía quirúrgica del esófago, pues han repasado que el esófago tiene simplemente submucosa muscular o mucosa muscular y la adventicia. No tiene serosa. Entonces, eso hace la diferencia con relación a otras vísceras huecas del cuerpo. Todas tienen serosa, menos el esófago. Entonces, las lesiones metastásicas crecen de atrás hacia adentro, o sea, de la adventicia, de la capa externa. En cambio, las primarias del esófago crecen de la luz de la mucosa o de la capa muscular, pero no de la adventicia, no de la capa más externa. Entonces, este cáncer de esófago es una patología bastante frecuente, pero lo más triste y lo más llamativo de esto es que la mortalidad es demasiado alta, jóvenes. Es
una cuestión que hablamos y decimos algo sencillito, el esófago. No tiene pues todas las capas, pero cuando esto se presenta es muy desastrosa la evolución, la mortalidad sobre todo es alta. Es así que este cáncer en el mundo ocupa el 9º lugar de todas las neoplasias jóvenes. Y entre la tasa de mortalidad, solo por el cáncer, ocupa el 6º lugar. Entonces esto es a nivel mundial. Miren qué desastre es lo que ocasiona esto. Y lo más triste todavía es, sobre todo, esto es en los países donde tiene o se tiene un nivel cultural aceptablemente alto, donde se cuenta con los recursos, con los alcances y los adelantos de la medicina. Pero a pesar de eso, más de la mitad de los pacientes, entre el 60 y el 70%, varía en las literaturas, pero el paciente que llega a la consulta es de una etapa muy avanzada, es un cáncer de esófago muy avanzado, ya con fístula, ya con metástasis, pues a veces ya casi terminal. Entonces esa es la tristeza, porque esto no se piensa o se piensa en lo último que puede pasar. Es una enfermedad mortal, una sobrevida también muy pobre, 17%. Esto no me invento. La Sociedad Americana de Cirugía ha sacado una publicación en el año 2009, donde tiene una sobrevida a 5 años solo del 17% de todos los pacientes que se han diagnosticado cáncer de esófago. Entonces, miren, el 50 al 60%, y a veces otras series dicen el 75%. Cuando el paciente acude a la consulta, la enfermedad está muy avanzada. Entonces, esto perjudica. ¿Por qué? Porque prácticamente es poco lo que se puede hacer por la persona. La enfermedad prácticamente ya se ha apoderado y nos ha ganado antes de que empecemos la lucha para poder contrarrestar y darle lo necesario al paciente que tiene la mala suerte o la desgracia de tener esta enfermedad. Dentro de este cáncer de esófago, tenemos el tipo glandular, que es el adenocarcinoma. Otro es el escamoso. Entonces, de estos dos, prácticamente, el adenocarcinoma ocupa el 95%, pero el epidermoide o el escamoso también es alto. Pareciera que tenemos dos tipos histológicos, dos hemisferios en un mismo globo o sobre un mismo pedestal. Pareciera que tienen componentes diferentes, o sea, factores que le originarían, factores etiológicos o la misma fisiopatología. Si es que vemos esto, el cáncer epidermoide o el escamoso es más propenso a dar metástasis por vía linfática, invade rápidamente. En cambio, el adenocarcinoma es un poco más tardío. Tal así que el escamoso, el carcinoma escamoso o el espinocelular, como le quieran llamar, es un cáncer que es radiosensible. Desde su tratamiento tal vez es más benevolente para el paciente y más fácil de controlar, porque al ser radiosensible tenemos una alternativa, un arma que es muy poderoso para poder contener y parar esta enfermedad. El adenocarcinoma, el carcinoma que es glandular, no tiene la misma respuesta a la radiación, pero sin embargo, pues hay que hacer lo que tengamos que hacer, pero por estas cosas pareciera que son
dos tipos diferentes que trabajan y obran diferente. Naturalmente, todos los tipos de cáncer tienen biología diferente. No igualito van a dar las metástasis. Tienen predilecciones diferentes y esto varía de una persona a otra. El mismo cáncer de esófago, pero de un tipo histológico diferente al otro. Esto ha ido incrementando por diferentes razones. Vamos a ver que los factores, cuando hablamos de cáncer, debemos referirnos no tanto a la etiología, a esas cosas que en el pasado nos contaban, sino que cuando hablamos de cáncer, tenemos que revisar los factores de riesgo que son los más frecuentes. Hay lugares, por ejemplo en Estados Unidos, el adenocarcinoma es el más frecuente que el de células espinosas o el escamoso. Bueno, uno no sabe por qué. ¿Serán factores genéticos? ¿Serán factores ambientales? ¿O serán el nivel de alimentación que cuenta ahí? ¿O otros factores que podrían participar? Pero así dice la literatura, que en Estados Unidos el adenocarcinoma es más frecuente que el espinocelular o el escamoso. Este pronóstico ha tenido mejoría porque hay centros ya especializados que manejan esto. Entonces, este pronóstico un poco se ha revertido, pero tampoco no mucho. ¿Será porque la selección de los pacientes para las alternativas quirúrgicas se han adecuado al tiempo presente, a lo que necesita el paciente, a lo que se requiere, de acuerdo a los resultados de los exámenes, que también en el primer mundo pues se tiene todo? Y no es igual que vivir en el tercer mundo. Y esto pues hace que también repercuta o mejore la supervivencia de estos pacientes. Dijimos que la mortalidad es del 17%. Con todo esto, con los adelantos de la ciencia en el tiempo actual, esto se ha mejorado un 20%. Y los pacientes operados, que después seguramente se complementa con los tratamientos alternativos, como ser, uno, la cirugía, es el pilar fundamental. Segundo, la quimioterapia. Tercero, la radioterapia. Y en el último tiempo tenemos los anticuerpos monoclonales, que mejoran la sobrevida en los pacientes con las terapias adyuvantes que se han realizado o se hacen a los pacientes operados. Entonces, todas estas cuestiones han mejorado. Por ejemplo, en Chile, las muertes es de un 3.18% de todos los cánceres. Pero el promedio mundial es de 1.8 por 100.000 habitantes. Esto viene a ser octavo en la incidencia y sexto en la mortalidad. ¿Por qué razón Chile llama la atención o por qué esta diapositiva está aquí? En Chile es bastante alto. ¿Por qué? Porque Chile es uno de los lugares en Sudamérica que tiene una alta incidencia de cáncer de estómago. Y no se olviden que el cáncer de estómago también está localizado en el cardias y a veces el cardias invade por contigüidad o por continuidad hacia el esófago. Y ese es catalogado también como un cáncer de esófago inferior. Aparte de eso, Chile está hombro con hombro, como otros países del Medio Oriente, como por ejemplo Japón o la misma China. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentación que tienen. Los japoneses, los chinos dicen que es el arroz.
que tiene algo y como lo consumen muy caliente, en Chile no se consume, no tienen plantaciones de arroz. Pero ¿qué es lo que consumen en Chile? Las carnes, los pescados ahumados. Entonces, esto hace otro factor de riesgo para el cáncer de estómago y en muchos casos también para el esófago. Pero sobre todo, esa transformación de las nitrosaminas. Esta diapositiva nos muestra, por ejemplo, en México, es la sexta causa de muerte por cáncer, el cáncer de esófago. Y ellos dicen que es la novena causa de cáncer a nivel mundial, según sus estadísticas. En términos generales, esta incidencia va en aumento. Anualmente, cada año que pasa, se va diagnosticando más personas con cáncer de esófago. Disculpen, no estoy empezando las diapositivas. Perdón. Las diapositivas no están cambiando. ¿Qué no está cambiando? ¿Qué estás leyendo en diapositiva ahorita? Cáncer de esófago. El título, doctor. Ay, caramba, no, mijita, no. Un minutito, a ver. No me está corriendo, dice. Ahora, ¿cómo sale? Cáncer de esófago incan, sexta Ya, causa está de bien. muerte. Estamos bien, ese es la actual. ¿Quieren que volvamos al primero? No, doctor, adelante. Ya. Entonces dijimos que en México, el INCAN es el Instituto Nacional de Cancerología que tiene el registro más completo de toda la República Mexicana. Y en estos, pues nos dice que es la sexta causa de muerte y la novena causa de cáncer, según ellos, a nivel mundial, pero revisando sus estadísticas. Y también ellos mencionan que el riesgo para los varones es de un 0,8%, para las mujeres es un 0,3%. Entonces, entre ellos, por ejemplo, sacan una frecuencia en la quinta década de la vida, con un pico hacia la séptima década de la vida. Entonces, en los gringos esto un poquito es variable. Vamos a ver más adelante. Esto, ¿no? ¿Cuál? No recuerdo. Por ejemplo, jóvenes, miren, Estados Unidos es el 1,5% de todos los cánceres y el 7% corresponde a los cánceres gastrointestinales. Un poquito confuso, pero son sociedades donde realmente tienen el registro cabal y exacto. 12.500 nuevos casos que se han diagnosticado en el año. Pero las muertes están casi parejas, 12.200 por año. En Estados Unidos la media de edad de presentación es a los 65 años. La relación hombre-mujer es 3:1. Es más frecuente, lamentablemente decir, entre los negros que en otra raza. Esto es una cuestión que no sé si es la naturaleza, si es una cuestión sagrada, pero los pobres negros siempre son más vapuleados por estas enfermedades.
Por ejemplo, el melanoma. Me pueden decir, pero ¿dónde es melanoma? El negro, la piel negra, pues todo es negro. Esas personas tienen la frecuencia más alta, así como en esto, por ejemplo. Casi en todas las neoplasias, creo que es una cuestión que está en contra de ellos. Les decía, miren, China, por ejemplo, Japón, África, Turquía, Medio Oriente y Norteamérica. Y México tampoco no está al margen de esto. Y aquí falta mencionar Chile. Entonces, diferentes áreas geográficas, probablemente con costumbres completamente diferentes. El ser humano no cambia. De China hasta México, Estados Unidos, tiene las mismas cosas en el cuerpo. Y va a tener las mismas enfermedades, salvo que algunas que son propias de unas regiones. Y el cáncer es similar para todos. ¿Cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, para un cáncer de células escamosas y un adenocarcinoma del esófago, o sea, un cáncer anular? Para el escamoso, por ejemplo, una media de 62 años. Pero esto fluctúa de 60 a 70 años. Para el adenocarcinoma, es un poquito más joven, de 50 a 60 años, con una media de 53. Hay una diferencia casi de 10 años entre el de células escamosas o el adenocarcinoma. De un nivel socioeconómico bajo y el de células escamosas. Y en el otro, pues, medio superior, el glandular. Dijimos que el glandular es un poco más frecuente que el de células escamosas en los Estados Unidos. El cáncer de células escamosas en el hombre en relación a la mujer, tenemos 4-1. Y el adenocarcinoma va a ser de 7-1. Por 7 hombres, una mujer. Y en el otro, pues, 4 hombres, una mujer. En Chile es 2-1. 2 hombres por una mujer. Eso es su estadística. Entonces, hay factores ambientales. Uno podría decir que todos va a ser para lo mismo. Aquí tenemos un grupo para las células escamosas, el cáncer de esófago, y el otro es para el adenocarcinoma de esófago. El alcohol. El alcohol se va asociando a una gran mayoría, si no a todos los cánceres, como el cigarro. Y son considerados de esta manera, porque simplemente esto, el alcohol y el cigarro, va a llevar a una avitaminosis, a deficiencia de algunas vitaminas o una desnutrición. Porque el paciente alcohólico lo que quiere es, su alimento es el alcohol y se consuela con el tabaco. Entonces esto va a perjudicar y va a favorecer el estado nutricional de la persona está alterado. La ingestión de mates, infusiones, sobre todo calientes. Pero lo más importante para esto, jóvenes, a veces uno no toma en cuenta. En los servicios de emergencia, ¿qué es lo que llega? Un joven, 15, 18 años, 22 años, o una señorita. Ay, es que me he tomado tal cosa, es que me he tomado esto. ¿Por qué? Porque mi chico me ha dejado. Ay, porque le he visto. Bueno, con intentos suicidas, sobre todo la ingestión de cáusticos. Eso no le va a causar cáncer de esófago en el momento. Eso le va a producir una quemadura en el esófago.
ese esófago va a estar edematoso. Ese esófago, con el paso del tiempo, el cuerpo va a reparar la mucosa que va a estar prácticamente, ya no mucosa, sino fibrosis. ¿A qué le lleva a esto? Le va a llevar a una estenosis del esófago. Y a largo plazo le va a llevar a un cáncer de esófago. Una tontera que uno comete en la vida por arranque de la ignorancia o una cuestión pasional, pero ignorante, puede llevar a esto a largo plazo. Si esa paciente lo ha hecho en su juventud, pues no todo el tiempo va a estar así. ¿Por qué? Porque eso va a ir degenerando, primero con fibrosis, estenosis, que va a requerir dilataciones, y finalmente ese paciente es potencial candidato a desarrollar un cáncer de células escamosas del esófago. Otra cuestión que esto aumenta el riesgo de estos pacientes es pacientes que han sido sometidos a tratamiento con radiación externa, por un cáncer de cabeza y cuello, por un cáncer de cavidad oral, por un cáncer de tiroides o de cuello, o por un cáncer de mama. Entonces, esto también nos va a llevar a un riesgo mayor. Hablan de las dietas con grasas, pero sobre todo esto yo creo que no es tan preponderante, sino que las deficiencias vitamínicas, la vitamina C, los folatos, la vitamina E y los beta-carotenos. Y la otra cuestión, pues, algunas sociedades tiene el placer y el gusto o la costumbre de consumir líquidos calientes. Esto a largo plazo aumenta el riesgo de un cáncer o de presentar un cáncer de esófago. Esto en relación al cáncer de células escamosas del esófago. Pero hay otras condiciones médicas que son diferentes a las del medio ambiente. Entonces, los cánceres de cabeza y cuello de tipo escamoso, sobre todo en cavidad oral o fosa nasal, o senos maxilares. Este síndrome de Plummer-Vinson, que ¿cómo se presenta? Keilitis, glositis, son simplemente inflamaciones. Son sangrados que presenta el paciente con la manipulación o con el contacto, pero en largo plazo aumentan el riesgo de un cáncer de células escamosas a nivel del esófago. Por ejemplo, la acalasia, jóvenes. ¿Qué es la acalasia? A la acalasia, pues, lo vemos, lo manejamos como una patología benigna. Sí es una patología benigna. Es una patología benigna que afecta la motricidad del esófago. ¿Por qué? Porque hay una descoordinación. Es una hipertrofia del esfínter esofágico inferior y una aparición de ondas terciarias peristálticas en el esófago. Entonces, por un lado, hay un cierre en el esfínter inferior y por otro lado, pues, no hay ondas propulsivas. Y esta acalasia, pues, no es patología maligna, es patología meramente benigna. Simplemente hay una alteración neuromuscular en este sitio. ¿Cómo se resuelve esto? Se hace la cardiomiotomía de Heller, sección del esfínter esofágico inferior, y protruye la mucosa. La mucosa no se abre. Y con esto está resuelto la acalasia. Pero esta acalasia es un factor de riesgo potencial para desencadenar un cáncer de células escamosas del esófago, pero no inmediato, sino a largo plazo. Entonces, otra cuestión que es también dependiente
de una disminución de las vitaminas, tenemos la tirosis, que son simplemente manifestaciones de hipovitaminosis. Hiperkeratosis palmoplantar en las manos y en los pies. Pero esto sobre todo pues vemos en los pacientes alcohólicos, pacientes con un nivel nutritivo bajo. Otra de las cosas que tal vez no debería estar aquí es el síndrome de mala absorción. Entonces es una cuestión que simplemente se debe a una reacción al almidón, al pan, a la galleta. Pero esto te va a llevar a una deficiencia nutricional y aparición de hipovitaminosis, y eso te condiciona y te favorece a que aparezca un cáncer de esófago en la persona. Otra de las cuestiones que uno no se imaginaría, jóvenes, la infección del virus del papiloma humano. Se preguntarán y me preguntarán, doctor, ¿pero eso no está en el cérvix uterino? Sí, está allá. Entonces, ¿cómo llega al esófago? En el tiempo actual, jóvenes, hay muchos cambios que no se veían en el pasado, o por lo menos no se practicaban. El sexo oral, esto es lo que ocasiona. Una infección del virus del papiloma humano lleva a terminar por sí solita. Este virus tiene la capacidad de generar un cáncer. Entonces, esto va a generar a nivel del esófago, no solamente a nivel del esófago, a nivel de las cuerdas vocales, en la laringe, en la faringe, en la cavidad oral, en la lengua, en las fosas nasales. Entonces, el sexo orogenital, esto condiciona y se contagia de esa manera. Y este es un factor potencialmente alto, no solamente para esto, no solamente para la mujer, para el cáncer de cuello uterino, también en el varón, en el cáncer de próstata, en el cáncer de pene, participa, desencadena. En la mujer lo que más se conoce es del cuello uterino, pero los genitales todos están contaminados de este virus. La vulva, la vagina, son generadores de esto. Sabemos que en el tiempo actual ese es el principal, sobre todo los tipos 16 y 18. Otro de esta cosita que es y llamaría la atención, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa. Y una bacteria, ¿qué carajos tiene que hacer para generar un cáncer? Uno se preguntaría. Pues el proceso inflamatorio continuo, los cambios celulares a nivel de la mucosa, el reflujo gastroesofágico, el reflujo biliar, todo esto se suma y se potencializa y va a causar, o va a generar, o va a coadyuvar como factor de riesgo importante para la aparición del cáncer de células escamosas en el esófago. Entonces, eso es lo que entra en cuestión de los factores de riesgo. Para el adenocarcinoma, pues, también el cigarro. Entonces, las grasas en la dieta, las deficiencias vitamínicas siguen participando, básicamente los mismos. Pero aquí también, el alcohol no está catalogado. Pero no se olviden, si en los gringos es más frecuente el adenocarcinoma, ¿cuál es la bebida que consume? No es el alcohol, pero el whisky. Naturalmente el whisky es una de las bebidas más finas que el hombre ha conocido. Hay que reconocer. El whisky es un destilado similar al tequila, de mucha calidad y poco daño hepático al paciente. Pero la cronicidad, el tiempo hace esto. Ocurre que cuanto más tiempo se consume, diario y por mucho tiempo, también vas a llevar a lo mismo, a los mismos cambios. Para el adenocarcinoma, las condiciones médicas, el esófago de Barrett, esto va a condicionar una metaplasia. Y esto va a llevar a la displasia.
o va a quedar ahí como tal. El síndrome de Zollinger-Ellison, la esclerodermia, jóvenes. La esclerodermia no es más que una alteración del colágeno del cuerpo. La persona que es portadora de esto, me podrían decir cómo va a tener un cáncer, pero ¿cuál es la condición clínica que presenta? La piel parece ser de cadáver, entonces se pierden las líneas faciales, la piel, el labio, parece ser de un difunto. ¿Todo por qué? Porque esto afecta al colágeno del cuerpo. Las otras condiciones, las dilataciones, por ingesta de ácidos o cáusticos que han producido en el pasado, también los ácidos producen quemaduras jóvenes. Y a la larga va a fibrosarse y va a estenosarse. El reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, pues mire, es una condición donde el jugo gástrico, la bilis y todo eso, refluyen, llegan al esófago inferior. Pero ¿por qué produce esto? Porque es un factor de riesgo. Porque el esófago no ha sido diseñado, no ha sido creado para soportar lo que soporta la mucosa del estómago, el aumento de la acidez y el jugo biliar. Esto daña rápidamente al esófago y esto va a llevar a la formación de una esofagitis. Si la esofagitis es crónica y es severa, vamos a tener una úlcera en el esófago inferior, en toda la circunferencia. Y esto a su vez va a llevar a todos los cambios inflamatorios de la cronicidad y va a llevar a la fibrosis. Y el esófago de Barrett, pues tenemos vía libre. Entonces, esos son los factores de riesgo más importantes que podemos nombrar. Hablamos de un nivel socioeconómico bajo. Esto se relaciona con el cáncer de células escamosas del esófago. La raza negra también es la más vapuleada por el cáncer de células escamosas. A diferencia del adenocarcinoma, es el que más afecta a los hombres que no son negros. O sea, nosotros estamos en ese grupo. El asunto de las familias es desconocido, jóvenes. Disculpen, quiero hacerles una pregunta. ¿Tienen clase después de esto? Hola. Doctor, hace 18 minutos mandó el doctor de Gutiérrez de interna para la teórica de medicina interna. Entonces, ¿saben qué, jóvenes? Pararemos aquí. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Podemos pasar mañana, aunque nos den feriado, aunque nos den lo que sea? ¿Será posible abusar de su bondad? Sí, ¿O me avisan? No sé si es que mañana va a ser horario continuo. Entonces, por eso les preguntaba. Porque si va a ser horario continuo, pues por lógica me pueden decir, no, doctor, no vamos a pasar. Y yo tengo que respetar eso. Pero por eso pregunto si es que se podría o no pasar, o es que directamente vamos, si dan horario continuo, pasamos directamente al lunes. ¿Cómo podemos saber eso, jóvenes? ¿Será posible una consulta entre ustedes? Vamos a quedar aquí. Probablemente, pues, algunos van a tener que correr a la clase del doctor que les ha convocado. sí, doctor. Entonces, quedaremos aquí y mañana veremos si es que podemos pasar a hacer la clase o continuar la clase. Está bien, doctor. Sí, doctor, está bien. Está bien, doctor. Y también me gustaría escuchar la opinión de ustedes, entre ustedes, ¿no?
si es que seguimos o pasamos directamente al lunes. Yo no tengo inconveniente, jóvenes. Espero que mañana ya pueda, ya se ha subsanado, creo que ya más o menos he aprendido cómo comunicarme. Por esa cuestión yo también estoy tarugo en esto, no soy tan práctico como ustedes. Necesito de asesoramiento. Por esa razón es que me he atrasado en el inicio de la clase. Entonces, quedamos aquí, jóvenes, y esperaremos mañana. Tal vez va a ser horario normal. La actividad va a ser igual. Está bien, doctor. Y nos Está bien, doctor, muchas gracias. con el compañero mañana para cualquier cosa. Nos vemos, chicos, y disculpen, muchas gracias por la tolerancia. Ya. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Muchas gracias, doctor, hasta luego.